Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Antes de iniciar, les voy a comentar de una vez que es solo una persona me ha entregado lo que viene siendo las tareas, ¿verdad? La tarea número 2, la tarea número 1, solo el MIX me la ha enviado. Entonces, este bimestre es muy probable que solo el Mixon gane, para que lo tomen en cuenta. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la resistividad de un conductor. Los conductores sabemos que son los materiales que permiten el paso de la corriente. Primero que nada vamos a recordar qué es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica sabemos que es la oposición al paso de la corriente. Es lo que estamos utilizando ahorita en robótica, que viene siendo lo que va a impedir que la corriente se define como la oposición que reciben los electrones al desplazarse por algún material conductor, y esta posición se puede medir en ohmios. Esa es la resistencia es la resistencia general, ¿verdad? Ahora bien, un conductor, recordemos que es un conductor. A ver, ¿alguien que me recuerde qué es un conductor? ¿Cuál es la función de un conductor? ¿O características de un conductor? ¿Nadie? Cortar la energía. Sí, así es, transportar energía. Prácticamente servir como, por ejemplo, en el agua, ¿verdad? En el agua un conductor será el tubo, que prácticamente será el que conduce el agua. En la electricidad, pues, serán lo que vienen siendo los cables o el agua, ¿verdad? El agua salidificada, eso ya lo vimos en unas clases anteriores. Pero a pesar de que los conductores, su función es hacer que el agua, perdón, que haya flujo de electricidad, también pueden servir como resistencia. De hecho, ese es uno de los factores que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de tener el tema del, de los conductores. Miren, me había mencionado, permítame, yo les había mencionado, miren, conductores. Alguien que se recuerde cuánto es el voltaje con el que estamos trabajando aquí. Recuérdense que eso es lo que están trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el voltaje que pasan por esas torres? El voltaje, digamos, más común. ¿Cuál es el voltaje que pasan en las torres de distribución eléctrica? ¿Cuál es el voltaje? ¿Y por qué es así? El voltaje en un, este, en las torres puede ser de 69.000 voltios. Las casas solamente trabajan a 120 voltios. Entonces estamos hablando de miles de voltios más grande. Eso es en las torres. En las torres podemos encontrar, como les digo, de 69.000, y en los postes incluso, ¿verdad? En los postes. Eso es una línea de 13.000 voltios. O escuchen, 13.000. Pero ¿por qué los voltajes son tan elevados entonces? Lo que pasa es que los cables a mayor distancia van a presentar resistencia. ¿Sí? Van a presentar resistencia. Es decir, miren, vamos a ver dónde está. Vamos a ver. Vean qué es lo que pasa. A mayor, digamos, a mayor distancia, y es lo que se van a dar cuenta aquí, miren, eso no crece. Va. Cuando tengamos mayor distancia, vamos a tener, espérenme, voy a copiar.
tengamos más resistencia, es decir, cuando los cables sean más grandes, lo que va a pasar es que el voltaje se va a ir perdiendo. El voltaje se va a ir perdiendo. Si se dan cuenta, la corriente se redujo, porque el voltaje también se va a ir perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para contrarrestar esta caída de tensión? Ahora vamos a nombrarlo como caída de tensión, es decir, una bajada de voltaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que se hace es aumentar el voltaje, ¿no? Para que la corriente se estabilice. Cuando se reinicia. Ahí está. Repito, la resistencia va a aumentar, si ustedes se dan cuenta, la corriente se reduce porque hay una caída de tensión. Y lo que hacemos para contrarrestarlo es aumentar el voltaje. Por eso que los cables conducen 69.000 voltios, 13.000 voltios, 34.000 voltios, porque deben contrarrestar la caída de tensión que se produce en unas cantidades grandes. Que eso ni un material se libra. El cobre no se libra, el oro no se libra, la plata no se libra, no, no se libra ni uno. Todos tienen una caída de tensión. Eso sí, algunos más que otros. Y es por eso que existen varios tipos de cable. No solamente existen de cobre. ¿Y qué es lo que va a hacer que se produzca esta caída de tensión? Va a ser la resistividad específica, denotada por esta letra, miren. Resistividad específica de los conductores. Va. El material del cual está hecho el conductor, resistividad, miren. Resistividad específica. Y las dimensionales de la resistividad específica es ohmios por metro, ¿sí? Ohmios por metro. Es decir, miren, los conductores, los metales, miren, la plata tiene una resistividad de 1,47 por 10 a la menos 8 ohmios por cada metro, ¿sí? Ohmios por cada metro. Convirtiéndolo a valores, digamos, sin cifras de base 10, tendríamos 1,47, y recordemos que el punto se va a desplazar ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde debemos desplazar este punto? ¿Hacia dónde vendría siendo? ¿A la derecha? A la derecha, no. Porque tenemos aquí valor, el signo negativo. Entonces, cuando tenemos signo negativo, el punto se corre hacia la izquierda. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí. Entonces el valor sería 0.00000000147 ohmios por cada metro de conductor. Es cierto, es un valor bastante pequeño, ni siquiera llega a un ohmio, pero a grandes longitudes esto va a ir creciendo. Multipliquémoslo, por ejemplo, por por 1.000, por ejemplo, por 1.000 kilómetros, por 1.000 metros, digamos que solo es un kilómetro es bastante pequeño. Entonces debemos quitar 3 ceros, miren. Multiplicado por unos 10 kilómetros, vamos a ir quitando más ceros, vamos a ir quitando más ceros. Entonces nos damos cuenta que cada vez va a presentar más resistencia. Y al momento de presentar resistencia, esto lo que va a hacer es afectar, ¿verdad? Bueno, entonces nos damos cuenta, según la tabla, el mejor conductor viene siendo la plata. El, Luego el cobre, luego el oro, luego el aluminio, luego el tungsteno, luego el acero, luego el plomo, luego el mercurio, y así sucesivamente. Tenemos más materiales. De hecho, esta tabla guárdenla. Sí, esta tabla guárdenla porque les va a servir bastante. Porque hay otras tablas que les dicen que otros materiales que tienen mejor resistencia y cosas así. Mejor guarden esta. Vamos a estar trabajando con esta tabla. Bueno, continuando. Entonces, ¿qué otra cosa nos hace
nos restringe el paso de la corriente. Nos va a restringir también el grueso, ¿sí? El ancho del conductor, y es por eso que tenemos varios calibres. Calibre 16, calibre 18, calibre 4. A ver, pregunta. Si yo digo entre un calibre 4 y un calibre 18, ¿cuál de los dos cables va a ser más grande? Más grueso, perdón. ¿El calibre 4 o calibre 18? Calibre 4. El calibre 4. El calibre 4 va a ser más grande, es como de ese tamaño. Mientras que el 18 es como de ese tamaño. Ahí está, correcto. ¿Yes? Entonces, por eso tenemos varios conductores también, porque digamos, algunos presentan más resistencia que otros. Y sabemos que existen varios, y no solamente existen gruesos, porque obviamente sería por gusto conectar una lámpara con un calibre 4, por así decirlo, ¿verdad? Sería por gusto, sería una pérdida de material, cosa que no es necesario. Y número 3, también va a ser la longitud del conductor. Un conductor más largo muestra más resistencia, y un conductor más corto muestra menos resistencia. Es lo que les estoy diciendo, vean. Es cierto que digamos que en una casa casi que no hay caída de tensión porque las longitudes son pequeñas, digamos unos 5 o 7 metros, pero ya en, digamos, transportar un cable, digamos, desde un país a otro, supongamos de El Salvador para aquí, para Guatemala, estamos hablando de kilómetros, ¿verdad? De kilómetros, y vamos a tener que tomar en cuenta la caída de tensión. Entonces, estos son los tres factores. Miren, la resistividad del conductor, el grueso y el largo, ¿sí? Eso es lo que debemos tomar en cuenta aquí. La resistencia puesta a la corriente depende del tipo de material. La resistencia del conductor, ¿vean? Va a depender eh, ¿cómo se llama? De la, ¿cómo se llama? De la resistividad específica, de la longitud, y va a ser inversamente proporcional al ancho, porque mientras más ancho, menos resistencia. Miren, y eso es lo que podemos ver plasmado en esta ecuación. Resistividad del conductor va a ser igual a la resistividad específica por la longitud, ¿sí? Si tengo más resistividad específica y tengo más longitud, vamos a tener más resistencia. Pero mientras más área tengo, ¿sí? Mientras más área, menor será la resistencia. ¿Sí? Menor va a ser la resistencia al momento de tenerlo así. ¿Sí? Entonces, eso vendría siendo, ¿vean? Así que bueno, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, un alambre de 6.50 metros de largo y 2.05 milímetros de diámetro tiene una resistencia de 0.0290 ohmios. ¿De qué material probablemente esté hecho el alambre? Va. Entonces sabemos qué es lo que nos están dando. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros? Bueno, vamos a apuntar nuestros datos. ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos el largo que es de 6.50 metros. También tenemos el diámetro. El diámetro es de 2.05 milímetros. Y tiene una resistencia, ¿verdad? Muestra una resistencia de 0.0290 ohmios. Ohmios. ¿De qué material está probablemente hecho el conductor? Entonces vamos a buscar lo que viene siendo la resistividad específica. Va. ¿Qué nos dice la fórmula de la resistencia? Antes de eso, esperen, debemos estar trabajando las dimensionales tal como son. Es decir, no podemos ir mezclando horas con segundos, no podemos ir mezclando kilómetros con milímetros, no. Todo lo debemos tener en una dimensional. Y si nos damos cuenta, el largo y el diámetro lo tenemos en milímetros. Entonces vamos a convertir este diámetro a, em,
a metros. El diámetro lo vamos a convertir a metros. Entonces vamos a decir 2.05 milímetros lo vamos a multiplicar por... Si milímetros está arriba, ¿dónde va a estar ahora, jóvenes? Para convertirlo a metros. Abajo. Abajo. Aquí sería milímetros, ¿verdad? Milímetros. Y para convertirlo a metros, el metro tendría que estar arriba. ¿Un metro a cuántos milímetros equivale? ¿Cuánto equivale un metro en milímetros? ¿Nadie? Bueno, un metro en milímetros son 1000 milímetros. 1000 milímetros. Va, entonces milímetros con milímetros los quito, ¿verdad? 2.05 dividido 1000. Voy a tener mi calculadora. Va. Entonces, 2.05 dividido 1000 sería 2.05, 2.05, 2.05 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Metros. Metros. Entonces, vamos a recordar ahora qué es lo que nos dice la fórmula de resistencia de un conductor. La fórmula de resistencia de un conductor me dice que es igual a la resistividad específica por la longitud dividido el área. Área. Entonces, al momento de... ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar? La resistividad específica. Porque en base a la resistividad específica voy a tener, digamos, la idea de qué material probablemente puede estar hecho el material. Solamente voy a bajar esto un poquito. Ahí está. Entonces, cuando digo en base a la resistividad específica, yo voy a tener la idea de qué es lo que estamos, de lo que se está, de lo que se está, digamos, utilizando. Va, entonces, ¿cómo despejo la resistividad específica? Alguien que me diga, que me despeje la resistividad específica de esta fórmula, me dice cómo lo escribo. ¿Qué es igual a resistividad específica? ¿Pones a qué es igual a resistividad específica? Sería resistencia pasa a multiplicar. No, miren pues. Aquí el área, vean, el área que está dividiendo, recordemos que aquí tenemos una multiplicación de fracciones, que lo podemos representar también aquí, miren. Área está dividiendo, ¿sí? Área está dividiendo. Entonces vamos a tener resistencia. Si área está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? Multiplicar. Multiplicar resistencia por área. Resistencia por área. Y longitud que está multiplicando, ¿a qué va a pasar al otro lado?
dividir. A dividir. Entonces vamos a tener dividido la longitud. Ahí está, miren. Va. Aquí, miren, eso es lo que voy a hacer ahorita. Eso seguramente todavía no lo saben, pero aquí se los voy a explicar, ¿vean? Lo que viene siendo el área, ¿sí? El área. Recordemos que lo que nos están diciendo es un diámetro, ¿verdad? Es un diámetro. Va, entonces, miren, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? El área de un conductor viene siendo, si yo lo miro así, miren, si yo lo miro de frente, ¿vean? Ese es el conductor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos están dando el diámetro de este conductor. ¿Cuál es el diámetro? El diámetro viene siendo lo siguiente, ¿verdad? El diámetro es la medida de extremo a extremo, ¿sí? De extremo a extremo. Pero la fórmula del área de un círculo dice que es igual a pi, ¿sí? A pi por el radio al cuadrado. Por el radio al cuadrado. Y el radio, miren jóvenes, el radio es la longitud del centro hacia hacia afuera. Miren, el radio. Eso es el radio y todo esto es el diámetro. Entonces, el radio es la mitad del diámetro. Entonces vamos a escribir así, miren, área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que radio es el diámetro dividido 2. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Es decir, que el área, miren, área, el área va a ser igual a pi, ¿verdad? A pi por el diámetro de cuánto es? De 2.05. 2.05 por 10 por 10 a la menos 3. Menos 3. Y esto dividido 2. Que va a ser prácticamente lo que va a aparecer aquí. Miren. ¿Ya? Aquí tenemos nuestros datos. Voy a quitar esto, ¿no? Va a quitar nuestros datos. La longitud, como les dije. Perdón. Como les digo, la longitud es de 6.50 metros. El diámetro es de 2.05 milímetros. Al convertirlos a metros sería 2.05 por 10 a la menos 3. Y al convertirlo al radio, dividiéndolo entre 2 prácticamente, me queda como 1.03 por 10 a la menos 3. Y la resistencia del conductor es de 0.0290. Entonces, como ya les dije, vamos a despejar la resistividad específica, quedándome de la siguiente manera. Resistividad específica es igual a la resistencia del conductor por el área dividido la longitud. Donde el área, como ya les dije, miren, el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Quedando de la siguiente manera, miren. Pi por radio al cuadrado sería pi por 1.03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Al operar, tengo es 3.30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados correspondientes al área del conductor. Y al momento de sustituir, miren, ¿cuánto es la resistencia del conductor? 0.0290. ¿Cuál es el área del conductor? 3.30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que corresponde, como ya les dije, al área del conductor, cuando nosotros lo vemos así de frente. No a lo largo, sino que lo vemos así de frente. ¿Sí? Correspondientes a él. Y esto dividido la longitud, que es de 6.50 metros. Dando de la siguiente manera, bien, que la resistividad específica es de 1.47 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Vamos a ver en nuestra tabla cuál se asemeja a este 1.47 por 10 a la menos 8.
Y si nos damos cuenta, miren, es la plata. 1,47 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Entonces, revisando en la tabla, podemos concluir que el material del conductor es la plata, ¿sí? Porque tiene la resistividad específica de 1,47 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Estamos? ¿Dudas, jóvenes? Vamos a hacer más ejercicios así, pero aplicado ya a la electricidad. Aquí lo estamos viendo desde un tema general. Lo vamos a aplicar, digamos, a una casa, a un motor o cuestiones así. Por eso es necesario que ustedes estudien el tema de despeje de variables, el tema de matemática, ¿verdad? El tema, digamos, de base 10, porque la base 10 es muy importante, ¿verdad? Hacia dónde se mueve el punto. Vean, entonces los prefijos también. Mili, centi, kilo, mega, hepta, todos ellos vayan estudiándolos porque nos va a servir bastante. ¿Estamos? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Comentario? ¿Estamos bien? No, profe. Bueno, ¿está bien? Entonces, jóvenes, por favor, los espero el día lunes. Pasen feliz día y eso sería todo por el momento. Pasen feliz día, jóvenes. El día, profe. Feliz día, jóvenes. Sí, profe. Profe, yo Vemos. tengo una pregunta. Dígame, Nelson. Sobre la caja que nos pidió. ¿Ah? La tenemos que llevar el lunes porque fíjese que yo pasé el martes viendo en todas las ferreterías de Chimal, pero no encontré. Ujú. Ah, va. Nilson, ¿usted conoce Celasa? Sí, profe. Ahí lo puede encontrar. Yo fui a preguntar ayer y tienen ahí, hay de plástico y hay metálicas. En todo caso, si no encuentran metálicas, puede ser plástico. Bien, ¿Sí? profe, sería ahí entonces. Sí, sí, porque si no hay en las otras ferreterías, pues no, ¿verdad? Yo para que no fueran hasta allá, porque así está algo lejos. Pero si pueden irse, ya bueno, porque sí les va a servir para el tema del tablero ya formal. No sé si me explico. Profe, sería para llevarlo el lunes. Si quiere, dejamos para el martes. Así el día lunes pueden ir después de clases. Está bien, profe, gracias. Va, está bien, el Wilson, no hay problema. Bueno, jóvenes, pasen feliz día. Buen provecho, se van a desayunar y nos vemos más la otra clase. Feliz día, Nilsson.